Agradecemos a la Universidad Autónoma Metropolitana, en el marco de su festival LibroFest, la oportunidad de dar estas charlas literarias, estas presentaciones del libro de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, de la Dirección de Fomento Cultural. La colección que lanzamos, la convocatoria Letras Confinadas, se lanzó en el año 2020 con el fin de que las escritoras y escritores de nuestra entidad mandaran sus proyectos, cuyo premio sería la publicación de las 3 mejores novelas, los 3 mejores poemarios y los 3 mejores libros de cuento. La fortuna es que en cada una de estas disciplinas contamos con la presencia de mujeres, de poetas, de cuentistas, de novelistas, con una voz muy potente, cuya prioridad para esta justa literaria fue que tuvieran la oportunidad de publicar por primera vez. Tengo el grandísimo honor de presentarles a nuestra poeta. Es una poeta de la imagen, fotógrafa, pero también en esa poética de la imagen ha encontrado la poesía y ha visto publicado su primer libro de poesía, Una línea de horizonte. Rosaura Pozos, bienvenida a este festival. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Gracias. Es un poemario breve, pero muy poderoso, donde puedo ver a la voz poética. Ya sabes que está mal dicho decir Rosaura, pero sí esa voz lírica que desarrollas con una nostalgia de la tierra que te vio nacer, del campo, de las montañas, muy a la Virgilio, como remontándote a lo bucólico de tu existencia, que además conozco tu trabajo fotográfico y está muy presente, los verdes, los colores, la infancia, los abuelos, el hogar que tuviste que dejar para tus propias peripecias como heroína de tu historia. Cuéntanos. Sí, pues este poemario, mi primer poemario, es como una regresión, ¿no? Sí, curiosamente inició con el último poema del libro, y terminó, digamos, el último poema que escribí es el que está al principio, ¿no? Entonces esto es muestra clara de ese viaje en la memoria y esta regresión de la que te hablo, ¿no? Sí, efectivamente hay una vuelta al lugar de donde partí, pero más que a los abuelos y a esta cuestión de la familia, es una vuelta a la naturaleza, ¿no? Como algo expandido, como algo que está ahí, que siempre nos está esperando y que es de donde yo he obtenido las máximas enseñanzas, ¿no? de la vida, pues. Siento que el libro es como un recorrido, un viaje, un movimiento hacia la afirmación de una mujer, pero como individuo, como ente sensible, ¿no? Entonces ahí la naturaleza juega un papel súper importante, y esta vuelta de la que me hablas es eso, ¿no? Es la vuelta a la naturaleza después de que el personaje anda buscándose, pero también anda recorriendo, ¿no? Lugares, ciudades. Vuelve a la naturaleza como esa forma de regresar a esa etapa de asombro de la niñez, esa etapa en donde, no sé, o sea, la naturaleza así, con toda esa maravilla que encierra, y también encierra toda esa complicación. Siempre me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, lo que era subirse al árbol de capulín, ajá, a comer los capulines, pero con el riesgo de caerse, o comer tunas y espinarse, ¿no? O jugar entre las milpas y cortarse. O sea, está todo esto que encierra la naturaleza, que sí podemos hablar de su maravilla, también podemos hablar de su parte salvaje, y estas dos
cuestiones que es donde está contenido el conocimiento de la vida, ¿no? Qué bonito. Me gustaría leer este poema, que es el final, pero es con el que inicia. Dice: en esta isla los sonidos vienen de allá afuera, vienen las líneas del viento y el color de la tarde cruzando entre ramajes. Vienen mis pasos y aquí se hace el silencio, la oscuridad luminosa donde mi mano se convierte en rama y en tronco y en raíz. Mis dedos crecen, buscan la tierra, viene el suspiro y el canto, el nostálgico canto de mi historia. Viene un tronco hecho canoa y en su centro una silla, una sillita verde, esperándome. Fíjate que este poema es de los que más me conmueve porque yo me veo en ti. Creo que es el camino de los libros como editora de esta colección, que ya hablaremos de nuestro proceso editorial, que Rosaura nos las puso complicadas, porque es una mujer exigente consigo misma y exigente con su trabajo, y este sentimiento de compartir, creo que la poesía es un lenguaje universal, ¿sabes? Porque es muy evidente cuando una persona o cuando un escritor lo hace desde un lugar egoico, pero también se siente como lector cuando el poeta crea un puente de fraternidad donde dice: yo te quiero porque eres mi hermana. Y creo que como hijas de la tierra y esta parte salvaje, quisiera preguntarte porque sí tengo esa duda. Dicen que hay dos premisas literarias, tanto para la poesía como para la alta literatura. Y es: la conquista puede ser la conquista de una nación, la conquista de un amor, la conquista de uno mismo, la conquista de una civilización, la conquista de un reino, la conquista de un amor. Y que la segunda gran premisa de la literatura y el canto poético es la vuelta a casa. Y quisiera saber, porque en el libro puedo notar en este círculo muy, pues sí, con mucho salvajismo, con mucha tierra, con mucha siembra, con esto de ser parte de un todo, como la creación, que no estamos aparte, y con esta contemplación a veces nostálgica, pero también con esperanza. ¿El libro a dónde nos lleva? ¿En dónde estás? ¿Dónde están estos poemas? ¿En tu conquista? ¿Y cuál fue? ¿O en tu vuelta a casa? No, definitivamente están en la conquista de, bueno, del personaje, de sí misma, ¿no? En la conquista de sí misma es todo este mundo por el que ella transita, ¿no? Que de repente es el mundo de todos los días, el trabajo, la sobrevivencia, el descubrimiento de respuestas ante las preguntas que se plantean, ¿no? en su vida cotidiana de sobrevivencia, por ejemplo, es una parte importante en el libro también, ¿no? O sea, todo esta referencia a una realidad, porque vivimos en un país donde hay mucha pobreza, donde los jóvenes, los niños muchas veces tienen que trabajar, ¿no? Y la búsqueda de uno mismo muchas veces se convierte en algo demasiado duro, demasiado duro. Sí, entonces el personaje vive toda esa lucha, ¿no? Por encontrarse a sí misma, por sobreponerse, por superar, no sé, problemáticas que va no solamente enfrentando, sino también entendiendo, ¿no? Y eso la lleva a avanzar y avanzar cada vez hasta llegar a ese encuentro, a esa conquista de sí misma, que al final, pues, es el arte, ¿no? Yo creo, es el arte. Es el arte, es el canto. Oye, Rosaura, cuando hablamos de esto de las conquistas de uno mismo, de pronto ser poeta es como ser una heroína o un ser mitológico,
y hablabas de la sobrevivencia. La sobrevivencia es complicada para todos, pero cuando hay una sobresensibilidad, ¿cómo es un mundo descarnado, donde pareciera que lo que menos importa es el canto del corazón, donde vamos muy deprisa? Hablas en este libro sobre tus oficios y vi o los oficios de la voz lírica, esta lucha y este desencanto de una poeta haciéndole estilismo a los perros, ¿no? De esta poeta acomodando las películas en el blockbuster, ¿no? Los dramas, esta poeta que regresa a la tierra y ve al exnovio que ya es testigo de Jehová, esta poeta con una sensibilidad descarnada, con una observación casi mística del mundo. ¿Cómo es la sobrevivencia? Sí, pues es un resistir constante, ¿no? Es un resistir constante y creo que eso, pues, lo da una esencia que el individuo tiene, ¿no? El poemario empieza con un poema en donde el personaje precisamente muestra esa esencia, ¿no? Estar en un paisaje que puede ser cualquiera, pero hay toda una introspección, toda una reflexión, ¿no? A partir de la realidad. Entonces, yo creo que eso es lo que permite resistir, ¿no? Lo que permite ir resistiendo en cada momento y mantener esa búsqueda, ¿no? Entonces, la resistencia, hablabas del tiempo de la tierra y me parece muy bello porque finalmente somos muy desesperados, ¿no? O sea, como que estamos en un mundo de la inmediatez donde queremos los frutos rápido, como bien, inmediatamente, ¿no? Si no están funcionando bien el wifi, entonces pongo datos, es rápido, cero tolerancia y por lo tanto tampoco hay contemplación del mundo. Pero pensando en los tiempos de la tierra, que creo que es en lo que cree el poemario, en los tiempos de la tierra, es definitivamente si nosotros sembramos una semilla, pues se fragua, ¿no? En el misterio de la noche, en la oscuridad de la tierra, y no hay manera de obligarla. En los tiempos de la tierra no hay manera de obligarla a florecer cuando uno quiera. Lo que sí podemos hacer es arar la tierra, ¿no? Es esperar las lluvias, es perfumar el canto con el que uno espera la cosecha de esa siembra. Y para ti este poemario dio fruto en tiempo exacto. Sí, claro. Cuéntanos de eso, porque a veces decía el doctor Raúl Dorra que a veces los libros tardan tanto en salir que acaban militando contra nosotros mismos. Entonces a mí sí me gustaría saber si este fruto fue en tiempo perfecto y qué pasó para arar la tierra, cuáles fueron los recursos que utilizaste para tener ese aliento de heroína mitológica y decir, soy poeta y este es mi canto. Sí, pues es el resultado de un proceso en donde, bueno, como fotógrafa que ejerció durante un tiempo el periodismo, la oralidad siempre está ahí, ¿no? Todo esa parte de mi trayecto en donde como fotógrafa conocí lugares, viajé, siempre esta parte de la oralidad, de ir tomando, escuchando a la gente, siempre estaba ahí. Entonces esos escritos iban quedándose siempre guardados, ¿no? Siempre guardados. Entonces con un cambio de vida que fue el dejar el periodismo precisamente, es que entonces empiezo a adentrarme un poquito más en la escritura. Y ahora con este otro cambio que implicó la pandemia, ¿no? En donde tuve que dejar mis proyectos fotográficos, que mis proyectos fotográficos siempre han implicado movilidad, ¿no? Entonces,
con la pandemia pues tuve que quedarme sin esa movilidad y empezar a revisar todo lo que había en los archivos, tanto fotográfico como mis textos, y es que nace este libro, ¿no? Y yo creo que además con todas estas historias que ahora surgen a partir de lo que está sucediendo de la pandemia, pues no soy la única, mucha gente habla de toda esta revisión a la que nos ha obligado. Sí, obligado de una u otra forma, ¿no? Pero sí, es una revisión, esa regresión de la que te hablo, pues es una revisión, empieza con meterme en todo lo que estaba ahí guardado, ¿no? Y encontrar el principio del poemario, ¿no? Ahí encontré el principio y el hecho de que haya sido publicado para mí es el punto clave, ¿no? Porque si bien el poemario en sí me parece que es una afirmación del personaje, la publicación del poemario es una afirmación de su autora, ¿no? Claro, cuando yo creo que es en muchas latitudes y en muchos tiempos ser mujer, ser artista y ser valiente y ser libre no es lo más fácil. No te dan permiso tan fácilmente porque no hay que pedir permiso, pero de pronto esa bravura para decir sí voy al ruedo, sí me asumo en esta apropiación de ser de uno misma, que creo que es la conquista, la máxima conquista. ¿Cómo está esa apropiación tuya de decir yo soy, aquí estoy, y creo que con una contundente aceptación? Claro. ¿La poesía te ayudó? Sí, la poesía es la que me llevó a esa afirmación. Y la poesía expandida, ¿no? No solamente la escrita, todo lo que implica la poesía, ¿no? Sí, esta afirmación del personaje y de su autora, pues es en esencia ese asumirse como soy quien quiero ser, ¿no? Y voy luchando porque sí es una lucha, o sea, realmente creo que sí es una lucha, no solamente para las mujeres. Te hablaba hace rato de la pobreza y de esas cosas que nos limitan no solo a las mujeres, ¿no? Ciertamente las mujeres enfrentamos una realidad bien específica, ¿no? Que también está presente en el libro. Sí. En el libro como que hay muchas ramas, ¿no? Alguien me decía, esa línea que trazaste, y yo decía, sí es una línea, pero va hacia todos lados, ¿no? Como que si fuera el escrito de la Cuarta de Forros habla de un círculo o una esfera, pero yo creo que esa misma línea hace una esfera y al mismo tiempo hace una raíz o un árbol dentro, ¿no? Que va hacia todos lados, y son todas esas líneas, ¿no? Que puede ser pues toda la definición o la afirmación del personaje a partir de las diferencias de género que vive cuando niña, a partir de la definición o más bien el descubrimiento de que no está bien en ningún trabajo, entonces ¿qué? ¿No? Y ahora fíjate, es curioso, ¿no? Pero esto de la pandemia a mí me llevó a parar de trabajar, y es una maravilla, porque creo que en realidad es lo que siempre había buscado. Parar de trabajar. Sí, parar de trabajar para escribir, para simplemente hacer lo que me dé la gana, ¿no? Recuerdo al gitanillo, un torero, que dio una conferencia y decía, a los gitanos no nos gusta currar, paréntesis, trabajar, nos gusta torear. ¿No? Y es un poco, creo que para el poeta el trabajo no es escribir, sino tener que pagar el blues que da la poesía, la renta, las cuentas, en este mundo que puede ser de tanto desosiego para almas sensibles como la tuya. Quiero leer un poema que dice así: me arde el pecho, el aliento, el sudor, la batalla, me arde la vergüenza de darme por vencida. Sigue, aunque tiembles toda,
aunque te tiemble el sí, aunque tu voluntad esté ya a punto del calambre, sigue, aunque te encuentres en el circuito a la que se venció y tengas unas ganas inmensas de hacerle compañía. Sigue, aunque te preguntes por el sentido del doloroso esfuerzo y una gota de sinsentido te nuble la mirada. Todo esto me decía, me gritaba, me sacudía cuando la meta apareció. Aplausos, medalla, segundo lugar y por vez primera, la clara conciencia de una larga carrera apenas comenzada. Sí, ¿no? En realidad para mí leer la voz del corazón de alguien más sí es un exorcismo, porque te digo, creo que el poemario nos alcanza a todas y a todos. Es decir, no te detengas. Pensaba en un verso de Rubén Bonifaz Nuño que en algún momento era como mi estandarte de vida, que decía, así vengo a llorarte como los hombres donde no haya nadie, porque así me quiebro, porque doblarme nunca supe. Y después entendí que hay unos arbolitos, los juncos, que cuando vienen esas tormentas mejor se doblan en una sabiduría de la tierra, y cuando pasa se vuelven a enderezar, más abrumados pero más sabios. Y creo que aquí está una línea de horizonte con un personaje que a veces no sé si es el personaje o eres tú, o tú eres el personaje, o el personaje es uno mismo, en esta ficción extraordinaria de una línea de horizonte de Rosaura Pozos, ganadora de la justa literaria Letras Confinadas en el área de poesía. Me gustaría, a manera de colofón, para despedirnos de aquellos que nos estén viendo en este marco del LibroFest, ¿qué se necesita para ser poeta? ¿Cómo te legitimas para aventarte como chica, como mujer, como ser humano y decir, soy poeta? Pues se necesita ser sincero, ser sincero, tener algo que decir, ¿sí? Se puede estudiar y se puede buscar una técnica y todo este mundo tan complicado, a mí me parece muy complicado, pero lo fundamental es ser sincero y descubrir si realmente tienes algo que decir, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que decir, por supuesto, todos. Pero no todos somos sinceros, ¿verdad? Oye, que la sinceridad puede costar mucho, ¿no? Sí. En un mundo de mentiras. Rosaura, te agradezco mucho esta deliciosa conversación acerca de tu poemario Una línea de horizonte, y ese mismo tenor, con este espíritu literario, con este fuego de la sinceridad, y que la poesía abraza un corazón que arde. Despedimos esta transmisión agradeciendo a la Universidad Autónoma Metropolitana la oportunidad, el lazo fraternal para presentar estos libros que lanza la Secretaría de Cultura a través de la Dirección de Fomento Cultural, una trinchera donde el compañerismo, el amor a los libros, al trabajo y el respeto a la voz de los que cantan siempre está presente. Muchas gracias. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.